Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre, gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. Y hoy necesitamos comenzar a trabajar con algunas de las partes de esta armadura. En el libro de Efesios, en el capítulo número 6, el apóstol Pablo describe esta armadura de Dios a partir del versículo 11 y nos responde algunas preguntas que son primordiales. Primera pregunta: ¿por qué la armadura? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se necesita la armadura de Dios? El apóstol Pablo dice que el cristiano tiene lucha no con carne ni sangre, dice el versículo 12 y 13, Efesios capítulo 6, versículo 12, versículo 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dice ahora? Con temor y ¿qué más? Y temblor. Una de las evidencias que muestran y demuestran que no estamos luchando contra sangre y carne es que hay alguien que nos ha convencido de no tomar en serio la salvación. Al punto que muchas veces ni siquiera pensamos en ello. Damos las cosas por sentado y con Dios no se trata de asunto de por sentado. Es tan fino el trabajo del diablo en nuestra mente, es tan fino su trabajo y su psicología a la inversa, que nos hace estar tranquilos cuando deberíamos estar desesperados. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos estar seguros y asegurados de que estamos vistiendo la armadura de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que el Señor Jesús venció. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No estamos de vacaciones.
Estamos en medio de una guerra milenaria. Cada ser humano tiene que pelear sus batallas y esas batallas serán ganadas por la gracia de Dios vistiendo la armadura de Dios. ¿Por qué la armadura? Porque estamos luchando contra enemigos muy poderosos que no pelean con armas de la tierra, sino con armas que no son humanas. ¿Cómo es la armadura? Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Vamos rapidito. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Ponga cuidado. Pablo sabe, conoce y entiende cómo se le hace frente a esta situación. Romanos 13, versículo 11 hasta el versículo número 14. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice ahora? Vistámonos, ¿qué cosa? Las armas de luz. Y dice él, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y mire lo que dice ahora, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Debemos vestir qué cosa? Armadura de luz. ¿Debemos vestirnos de quién? Vestirnos de Jesucristo. Cuando usted estudia con cuidado lo que se llama la armadura de Dios, descubre que las 7 palabras claves de la armadura, todas tienen que ver con la persona de Jesús. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Son las palabras claves de la armadura. Y cuando usted se detiene a ver cada una de ellas, descubre que, número 1, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Número 2, Jesús es la justicia de Dios que se manifiesta en la tierra. Número 3, Jesús es el evangelio. Jesús es la fe. Jesús es la salvación. Jesús es la palabra, el verbo. Jesús es la razón de ser de la oración. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Jesús dijo que, Pablo escribía en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda la armadura de Dios tiene que ver con el Señor Jesús. Toda la armadura de Dios es Jesús. Cuando usted la estudia, la descubre, la encuentra y la asimila y se coloca la armadura, no hay diablo que pueda. Porque no hay diablo que pueda contra Cristo Jesús. Sin embargo, aunque estamos en plena batalla, aunque estamos al final de los tiempos, Satanás se ha encargado de crear parálisis de los sentidos. Satanás se ha encargado de mantener durmiendo a las fuerzas del Señor para que no se den cuenta el tiempo que están viviendo. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amigo, amiga, hay que despertarse. Y debemos vestirnos toda la armadura de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12 y versículo 14. Mire lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice ahora? Y vistámonos las armas de la luz. Cuando una persona no tiene buena relación con Dios, cuando una persona sirve a Satanás, cuando una persona tiene que ver con la oscuridad y usted se hace presente, ellos pueden ver que usted está vestido con la luz de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando una persona que no tiene temor a Dios se acerca a usted y usted está vestido de Jesucristo, ellos pueden ver la vestimenta que usted tiene. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 12. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que los hombres dicen, es lo que Dios le dice a los hombres. San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el verso 12?
San Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa dice? La luz de la vida. La gente sabe cuando usted tiene la luz de la vida y también sabe cuando usted está vestido de oscuridad. A algunas personas, por ventura de Dios, por la voluntad de Dios, a algunas personas le toca vivir en la vanguardia, al frente, haciendo frente y enfrentando y afrontando todo tipo de situación. Y cuando usted se ve ahí, cuando las fuerzas humanas ahí no tienen ningún valor, cuando lo que el hombre puede hacer en ese momento no tiene ningún sentido, y cuando todo depende de la presencia de Dios, entonces usted se da cuenta que es imposible vivir sin tener la armadura de Dios. Cuando tu vida está en juego, cuando solo Dios te puede ayudar. San Juan capítulo 5, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice Jesús? Luz soy del mundo. ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? Luz del mundo. Necesitamos vestirnos con la armadura de luz y salir con esa armadura de luz. No hay que hacer mucha bulla, no hay que hacer mucha alaraca, solo hay que presentarse vestido de luz. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque los que son bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si usted ha sido bautizado, se espera a la luz de la Biblia. Si usted ha sido bautizado, se supone a la luz de la palabra de Dios que usted está vestido o vestida de Cristo. Y si usted está vestido o vestida de Cristo, está vestido o vestida de luz. No importa cuán oscuro sea el lugar, cuando usted llega, la luz de Jesús ilumina todo el lugar y la gente sabe que usted está viviendo en Cristo. Y yo les pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría estar vestido de luz? ¿Vestido o vestida de Jesús? ¿Le gustaría que la gente pueda ver a Jesús en usted? Dice el himnario, la Biblia nos habla y de su muerte, su santa palabra ha dicho que Él vuelve pronto en luz. ¿Y cómo dice el coro? ¿Te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo por fe, por amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? No es cuestión de religión, es cuestión de relación. No importa el lugar ni las circunstancias, si el Señor está con usted no hay nada que temer. ¿Qué hay que temer si está el Señor con nosotros? Nada que temer. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, que dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. En otras palabras, somos miembros del cuerpo de Jesús, somos parte de su cuerpo. Él nos mira como los que le representamos. Estamos vestidos de Cristo, estamos vestidos de la armadura de luz, estamos vestidos con la persona de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pienso que estamos listos para empezar a trabajar con cada una de las piezas de la armadura. Y hoy queremos ver, si Dios lo permite,
por lo menos en esta presentación, 2 partes de la armadura y en la siguiente presentación 2 más, y esperamos en la próxima reunión concluir con las 3 que nos faltarán, y así tendremos toda la armadura de Dios. La primera palabra o la primera parte de la armadura constituye la palabra verdad. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, versículo 13, por tanto, tomad, ¿cuánto dice? Toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora dice él, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Cuando estudiamos la palabra que aparece allí como ceñirse, descubrimos que se trata, dicen los diccionarios, de una especie de faja, y era lo primero que se ponía el soldado. Debemos envolvernos en la verdad. El soldado se ceñía, se colocaba una faja donde iba a comenzar a posar o a mantenerse o a fijarse el resto de la armadura. Esa faja, esa parte de la armadura que comenzaba a vestir al soldado, Pablo la identifica como la verdad. Recuerde, la verdad no es una doctrina, la verdad no es una opinión, no es una idea, la verdad es una persona. Y la persona verdad se llama Cristo Jesús. La verdad define el perfil de Dios, por eso Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice, Dios de verdad, el Dios verdadero. La verdad no solo debe ser aprendida, la verdad debe ser conocida. No solo tenemos que aprender acerca de Jesús, sino que tenemos que conocer a Jesús, y la idea de conocer significa tener experiencia viva y real con una persona. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conozca, ginosco, una experiencia con Dios, un testimonio con Dios, un caminar con Dios como lo hiciera Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Un caminar con Dios como lo hiciera Noé, varón justo, perfecto era en todos sus caminos, con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé conoció a Dios, caminó con Dios, se relacionó con Dios. Daniel caminó con Dios. José caminó con Dios. Son experiencias, no son conceptos. No es te voy a hablar acerca de Dios. No. Te voy a contar lo que he experimentado, lo que he vivido con Él. La verdad. Cuando usted verdaderamente conoce a Dios, cuando usted verdaderamente camina con Dios, cuando usted verdaderamente se relaciona con Dios, siempre tendrá algo que decir. No es un argumento, no es anuncio de una doctrina, no. Jesús dijo, San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. ¿A cuántos? Y entonces, ¿qué tienes que decir de Dios? ¿Qué tienes que decir de Jesús? ¿Cuál es tu testimonio? No porque Pablo dijo, porque Pedro dijo, muy bien, pero ¿y qué dices tú? Esa es la pregunta. Si te estás vistiendo con la verdad, tendrá mucho que decir. No es un argumento, es una experiencia, es un testimonio. La verdad. Les invito a correr un poco conmigo porque hay tantas cosas hermosas que leer en la Biblia. Jesús ya dijo en San Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es una persona. En el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 17, mire qué dice la Biblia. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Escuche. El pecado nos dañó
El pecado nos fastidió el cerebro, el pecado nos desgració la mente, al punto, y ponga cuidado esto que voy a decir ahora, que en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, hay una maldición que dice: maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Generalmente las personas que se apoyan mucho en lo que ellos piensan, en lo que ellos dicen, en lo que ellos opinan, en lo que ellos, se separan de Dios. Porque es que el yo y el orgullo no tienen espacio ni cabida en la presencia de Dios. Justamente la maldad llenó de esa cosa el corazón de Lucifer. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Jeremías 6:16. Necesitamos detenernos, parados por los caminos y mirar por las sendas antiguas. Miren lo que le pasó a toda esa gente que se separaron de mí. Miren cómo mi pueblo fracasó. ¿Cómo es posible que mi pueblo fracasara? ¿Cómo es posible que mi pueblo crucificara a mi hijo? ¿Cómo se entiende eso? Si su cerebro no se llena de la palabra, entonces viene otra persona y lo programa. Los cerebros solamente son un instrumento que debe ser programado. Y usted tiene la voluntad que Dios le dio para decidir quién lo va a programar. O lo programa el Espíritu Santo a través de su palabra, o lo programa el demonio. ¿Quién le está programando su cerebro? No, yo soy así porque me da la gana. Mentira, compadre. A usted lo están programando. Usted tiene la voluntad, el derecho de escoger quién lo programa. Y después veremos los resultados. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Ceñíos con la verdad. Ajustense en la verdad. Si es verdad que usted se está ciñendo con la verdad, su vida tiene que ser y corresponder con esa verdad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tus hijos dicen qué está pasando con tu vida y en tu casa. Ellos no saben fingir. Ellos no saben fingir. A mi mente me vienen tantas historias, tantas experiencias, pero bueno, vamos a seguir con la Biblia. San Juan capítulo 14, versículo 17. Dios verdadero, Jesús es la verdad. ¿Qué dice el versículo 17 ahora? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice Jesús? Le conocéis. ¿Por qué dice Jesús? Porque mora con vosotros. ¿Y qué más? Y estará en vosotros. Dios de verdad, Dios verdadero. Jesús es la verdad, el Espíritu de verdad. Si es verdad que usted está ceñido con la verdad, tiene una buena relación con Dios, tiene una buena relación con Jesús, tiene una buena relación con el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tu familia es distinta, tu trabajo es distinto. Donde quiera que te mueve, la gente se da cuenta que estás caminando con Dios. Y ese es el testimonio que toca el corazón de la gente. Estás ciñéndote con la verdad. Mire qué cosa linda. Capítulo 18, San Juan. Me gusta el método bíblico gramático descriptivo porque compromete a Dios, no al predicador. Compromete a Dios con su palabra, no al que está presentando la palabra. ¿Qué dice San Juan 18? El versículo, veamos versículo, San Juan capítulo 18. Aquí vamos con la verdad. Versículo 37. ¿Cómo dice el verso 37? ¿Cómo dice? Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted está sentado aquí hoy, o si nos está siguiendo en alguna parte, de algún modo el Santo Espíritu le habló para que se conectara con lo que estamos haciendo. Significa entonces que su radar espiritual está funcionando. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa que funciona tu radar espiritual. Significa que hay esperanza en tu vida, hay esperanza porque estás escuchando al Señor, hay esperanza porque el Espíritu Santo tiene acceso a ti. Todo aquel, dice el Señor Jesús, todo aquel que es de la verdad, que dice Jesús, oye mi voz. El Padre es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Los que son de Jesús oyen su voz, que dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los que se están ciñendo de la verdad creen en el Dios Todopoderoso, creen en el Señor Jesucristo, creen en el Santo Espíritu, oyen la voz del Señor y aceptan el mensaje contenido en su palabra de verdad. Y pregunto, ¿se entiende o no se entiende esto? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos ceñirnos con la verdad. Dice la sierva de Dios que en el tiempo final solo los que se hayan apoyado, los que se hayan afianzado en la palabra de Dios podrán estar en pie. Inclusive llegará el momento donde ni siquiera podremos creer lo que estamos viendo, porque el enemigo nos engañará. Tendremos que aferrarnos aún, así dice Jehová, como lo hiciera el Señor Jesús. La verdad, ceñíos con la verdad. Hay tantas cosas lindas que compartir. Mire lo que dice Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 31-32, vamos rapidito. Me gustaría tocar la justicia también. San Juan 8, 31-32. Y esto lo he visto en tantos y tantos lugares, como el Señor ha libertado, roto cadenas de gente a través de su palabra. San Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32. ¿Cómo dice el versículo 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice ahora? Seréis verdaderamente mis discípulos. Esa frase es comprometedora. Y el 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Y la verdad os hará libres. Quien está hablando es Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Ponga cuidado. Jesús está diciendo, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes no permanecen en mi palabra, entonces no son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del diablo. ¿Libres de qué? Libres de todas esas ataduras que vienen como consecuencia de no conocer a Dios. Libres de todos esos complejos, libres de todo aquello que no viene de la palabra y la voluntad del Dios Todopoderoso. Ceñíos con la verdad. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, se sigue exaltando a Jesús. Si usted nota, todo lo que estamos diciendo gira en torno a Jesús, porque toda la armadura de Dios es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 5:20? ¿Cómo dice la Biblia? Pero sabemos, ¿qué dice? Que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué dice ahora? Y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Cuando usted lo conoce, cuando camina con Él, cuando se relaciona con Él, cuando le predica a Él, cuando le enseña a Él, cuando usted se envuelve en la vida de Jesús, no importa el lugar, no importa la cultura, no importa ninguna cosa, la gente sabe que usted ha estado en la presencia del Señor.
Y cuando se abre su boca y las palabras salen, usted se da cuenta que no es usted quien está hablando, Él es que está hablando a la gente. Y los ambientes se llenan de una atmósfera tan hermosa. Y la gente comienza a conocer, comprender y entender verdades que nunca le habían interesado. Lugares donde a la gente no les importa Dios, no les importa la religión, no les importa la Biblia, no les importa nada. De repente usted ve cómo de sus ojos comienzan a salir unas cosas muy extrañas para ellos y que corren por la mejilla y se secan las lágrimas preguntándose: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Que el Espíritu tomó su espada y te está partiendo el corazón. Eso es lo que te está pasando. La gente necesita eso, la gente necesita esa experiencia. Estamos tan ocupados en predicar un concepto, una doctrina, que nos olvidamos que necesitamos tener una relación íntima con Dios. Usted no puede fingir si está o no está ceñido con la verdad. No importa cuán bonito hable, cuántas palabras diga, cuánto conocimiento tenga. No. La verdad es una persona y se llama Cristo Jesús. Necesitamos pasar más tiempo con Él. La verdad. Necesitamos avanzar. Otra palabra. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 y veamos si nos da el Señor su bendición para ver la palabra justicia. Y curiosamente, Jesús es la justicia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo dice, Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué dice ahora? Y vestidos, ¿con qué? Con la coraza de justicia. La palabra coraza tiene que ver con la palabra corazón. Y es lo que protege el corazón y el pecho del soldado. Ponga cuidado ahora. Veamos rápidamente el valor y el significado de esta vestimenta. ¿Por qué necesitamos vestirnos con la justicia? La justicia no es un concepto, no es una doctrina. La justicia es una persona. Inclusive se le da nombre. Jeremías capítulo 23, vamos rapidito. Jeremías capítulo 23, versículo 5, versículo 6. Y esa persona justicia es Cristo Jesús. Jeremías capítulo 23, versículo 5, versículo 6 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es este renuevo de David? Jesús. ¿Quién es este descendiente de David? Jesús. Cuando Mateo escribe su evangelio, comienza en Mateo 1:1 diciendo que Jesús es descendiente de Abraham y descendiente de David, que Jesús es un verdadero israelita, un verdadero judío, pero también que es descendiente del rey David, tiene derecho al trono, es un niño rey. Y llama la atención cuando Isaías nos dice el nombre que le darán. Isaías 9:6, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús, Emanuel. Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Este niñito, este bebé, esta criaturita que los sabios de Oriente vinieron a conocer, a quien adoraron, ese pequeñín, esa cosita linda ahí puesta en el pesebre, Dios mío, ese es Dios con nosotros. ¡Cuánto amor! Mientras más estudio la Biblia, puedo confesar, entiendo que cada vez conozco menos a Dios y le entiendo menos, porque es tanto y tanto y tanto que uno se aturde. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. ¿Y de qué manera? Un bebé, una criaturita acabada de nacer de una muchacha. Un pequeñín, una cositina ahí encima. Es cosa linda. ¿Quién sabe si estaba durmiendo cuando los sabios llegaron? ¿Cómo es que podemos ser tan indiferentes? Tan indiferentes. Los ángeles se maravillan de nuestra indiferencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la Biblia, amigo, amiga, la Biblia. Llénese de la Biblia y se estará llenando con el Espíritu de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice el verso 18? Apocalipsis capítulo 3, versículo número 18, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. Lea sin miedo. Apocalipsis 3, 18, ¿cómo dice Jesús? Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, ¿qué dice el Señor? Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Y qué más? Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. ¿Qué representa la vestidura? Representa la justicia de Dios. Me gusta el libro de Romanos, me apasiona, me fascina, porque todo el tema de Romanos es la justicia. Todo el tema de Romanos nos habla acerca de la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice Pablo, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y añade el apóstol Pablo, mire qué cosa linda, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificación, redención, propiciación a través de Jesús. Justificación. Dios declara justo a todo aquel que acepta a Cristo Jesús, porque Dios pagó en Cristo y con Cristo el precio del pecado. Así que en el tribunal, si usted está en Cristo, nadie le puede condenar. Cristo pagó el precio de sus pecados y es un Dios justo. Número 2. En el mercado de esclavos, Cristo viene y lo compra con su sangre. Ahora usted es propiedad de Dios. Ahora usted pertenece a la familia de Dios. Ahora su vida tiene sentido porque tiene derecho de vivir en la casa de Dios, en la patria celestial. En Cristo usted vence en el tribunal, vence en el mercado de esclavos. Y usted también vence en el templo. Cristo es la propiciación y la asterion. Cuando el pecado nace, se enciende la ira de Dios para destruir todo lo que hace daño a sus hijos. Y como dice Pablo y dice Juan en Efesios y en Apocalipsis, el plan de salvación estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo sabía. Por eso repetía una y otra vez, mi hora no ha llegado. Pero cuando llegó el momento de subir a la cruz, San Juan 17 dice, Padre, ha llegado la hora. Los seres creados, no importa que sean ángeles, querubines, serafines, no importa quién sea, jamás entenderán esa frase. Ha llegado la hora. Un Dios de amor, que todo lo sabe y no manipula. Un Dios de amor, que todo lo ve y no manipula.
A ese Dios sirvo con todo mi corazón. Y por Él estoy dispuesto a dar hasta la vida. Y la he visto tantas veces en peligro. Y cada una de esas veces que me he visto frente a la muerte, le he dicho a Dios, cuando usted quiera, Señor. Amigo, amiga, esto no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Usted necesita conocer al Señor. Necesitamos conocer a Dios. Justicia, manto de justicia, vestirnos con Jesús. Jehová, justicia nuestra. Terminemos en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Mire qué cosa linda. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, mi pregunta final. ¿Quiere usted que el Santo Espíritu hoy comience a colocarle la justicia de Cristo, la armadura de Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. ¿Usted quiere darle derecho legal espiritual a Dios para que comience a trabajar en su vida? ¿Usted acepta que el Señor venga y rompa todos sus ídolos y arregle y prepare su cuerpo, quitándole todo pecado, lavándole con la sangre de Jesús y comenzando a ponerle toda la armadura? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que nos lave. Como dijera el profeta Ezequiel, como dijera usted, Señor, a través del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, os limpiaré de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Y os daré un corazón de carne y quitar de vuestra carne el corazón de piedra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis por mis caminos, que cumpláis mis mandamientos y guardéis mis estatutos. Señor, le damos todo el derecho para que lo haga con nosotros. Le damos todo el derecho para que el Espíritu nos habilite y nos capacite para colocarnos la armadura de Dios y estar firmes ante las acechanzas y los embates del enemigo. Hoy declaramos que usted es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dueño. Hoy nos colocamos de su lado. Hoy nos rendimos a su voluntad. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.